No. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar. Buen día a todos, todas. Vamos a arrancar con la clase de hoy, que la idea es comenzar con la unidad 7, que es la última unidad de la materia, ¿bien? Les pido que se bajen todo el material del campus. Hay un PDF, una carpeta de código y una carpeta de ejercicios, ¿bien? Como siempre, ordenado en la carpeta de imágenes. Crean una carpeta unidad 7 y ahí meten todo, ¿bien? Vamos a compartir. Bien. Como les decía, vamos a arrancar la unidad 7, ¿no? Se bajan de acá, de curso de imágenes, unidad 7, todo lo que está acá, se lo bajan, ¿bien? Y vamos a empezar con el PDF. Bueno, entonces, como siempre, un breve resumen. ¿Cómo llegamos hasta acá? Este sería el final de la teoría de la materia. En esta materia de procesamiento de imágenes arrancamos con la unidad 1, donde vimos fundamentos de imágenes, aprendimos a hablar en el lenguaje de procesamiento de imágenes. Bien, vimos cómo escribir una imagen con una matriz, interpretar las operaciones que se hacen sobre ella y cómo se ven en una imagen. Bien, unidad 2. Ya empezamos con técnicas propiamente dichas de imágenes, dimos transformaciones de intensidad y filtrado espacial. Bien, 2 caballitos de batalla en todo lo que seguía de ahí en adelante, donde vimos en transformación de intensidad mayormente operaciones globales sobre la imagen, es decir, uno tomaba, lo que hacía era transformar niveles de grises, no teníamos en cuenta la vecindad de los píxeles. ¿Bien? Luego, sin filtrado espacial, es el caballito de batalla por default de esta materia, la idea de la convolución espacial. Bien, un kernel lo pasamos por toda la imagen y hacemos una operación, ya sea lineal o no lineal. En realidad la convolución es lineal. Si no fuera lineal, hay que hacer un operador que sería como una aproximación de la convolución. Bien. Y ahí mismo vimos, entre otras cosas, aproximación de la derivada. Bien, con filtro espacial. Unidad 3 vimos detección de bordes, donde ya pensando en un tándem clásico de procesamiento de imágenes, en el que vamos a querer procesar una imagen de manera tal de poder segmentar los objetos de interés y luego ya pensando en describir los objetos de interés e incluso clasificarlos, ¿bien? Entonces, por eso acá viene esta unidad, que es descriptores, que vamos a hacer eso, ¿bien? Pero bueno, en la unidad 3 lo que dimos es, como decía, detección de borde y segmentación. Empezamos de lo más simple a cosas más complejas. Los métodos más utilizados que dimos en esa unidad fueron el método de Cani, bien, para detección de borde. Vimos con un procedimiento complejo que lleva varias etapas, bien, y luego sobre eso vimos, luego de eso, transformada Hue, que es una manera de ir un poco más allá en el sentido de que no solo detectamos bordes, sino que obtenemos un modelo del borde, o sea, imponemos un modelo más que obtenemos. La idea es buscar alguna forma ya predefinida como líneas o círculos, ¿bien? Entonces, final de unidad 3 que teníamos, en principio, una máscara binaria, que nos decía true donde estaban los bordes y false donde no, ¿bien? Excepto para el caso de transformar Hue, que tenemos un paso más allá, digamos, el modelo, los parámetros de los objetos que estamos buscando, ¿bien? Unidad 4 y 5, dos temas paralelos, vimos restauración de imágenes, planteamos cosas parecidas a lo que vimos en la unidad 2, pero con un tinte un poco más objetivo. Vimos filtrado inverso, filtro de Wiener paramétrico, bien, para restaurar una imagen cuando tenemos cierta idea de lo que pasó, bien. Vimos modelos de ruido. Y luego vimos todo lo que es transformación geométrica, muy importante, vimos transformación afín, una operación que utilizamos para restaurar una imagen degradada, pero no en los niveles grises, sino que degradada en la geometría de la imagen, ¿bien? En la posición de los píxeles. Entonces usábamos transformación afín en los casos en los cuales el paralelismo se mantenía entre la imagen de entrada y de salida. Es decir, no podíamos lograr
que algo que era paralelo en la entrada no sea paralelo en la salida y viceversa, ¿bien? Y luego de eso vimos homografía, que sí es el caso más general, donde ya simplemente lo que hacemos es un cambio de pose de la cámara que capta la imagen, y esa es la interpretación, ¿no? Lo que hacemos es un operador sobre una imagen o tener otra imagen, pero uno lo interpreta de esa manera, ¿bien? Y ahí sí, el paralelismo se podía romper, ¿bien? Y bueno, vimos que era muy útil en varios casos, y vimos varios ejemplos, ¿bien? Unidad 5, vimos unidad de procesamiento a color, extendimos lo que vimos en escala de grises para imagen a color, y a su vez dimos espacio de colores, ¿bien? Muy importante, dimos el espacio HCB y el espacio Ciela, ¿bien? Luego retomamos el tándem de procesamiento clásico, procesamiento de imágenes, y tomamos la salida de la unidad 3, que era una imagen binaria, que representaba con true donde está el borde y con false donde no, y dimos la unidad de morfología, súper importante, que la idea es tratar de mejorar esa máscara que obtuvimos en varios aspectos, ya sea en la suavidad de los contornos encontrados, en el caso también de querer rellenar los objetos, y como esas vimos varias operaciones, ¿bien? Hablamos de erosión y dilatación, las operaciones básicas, que se sustentan en los operadores de conjuntos, ¿bien? Que se extrapola imágenes, ¿bien? Todo esto empezamos con imágenes binarias, luego vimos apertura y clausura, y luego vimos otras transformaciones como gradiente morfológico, transformación hit-or-miss y demás, ¿no? En el medio vimos esqueleton, es decir, encontrar el esqueleto de una máscara, y luego lo que vimos es reconstrucción morfológica, que es un paso más allá, así que una operación morfológica compleja que nos permite hacer operaciones de un grado semántico mayor, digamos, es decir, cosas como rellenado de huecos, eliminar elementos que tocan el borde, bueno, entre otras, ¿ok? Y luego lo que hicimos es extender eso mismo para imágenes de escala de grises, que quizás es un poco más abstracto de entender, pero tratamos de darle un tinte práctico para que se entienda qué es lo que se logra con cada operación morfológica en escala de grises, y sí vimos una aplicación bastante utilizada, que es la transformación top hat, que vimos que se utiliza para normalizado de fondos. Cuando tenemos iluminación uniforme, sirve muy bien para tratar de normalizar eso, ¿bien? Y ahí terminamos, ¿bien? Es un breve resumen de todo lo que vimos hasta ahora. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar la salida de la unidad anterior, que era la unidad de morfología, donde tenemos ya nuestra máscara bien planteada, y separar, digamos, esa imagen de los objetos de interés, y ahora vamos a tratar de encontrar algún descriptor de esos objetos, ¿bien? O sea, ¿cómo los describimos? Pensando en algún tipo de aplicación, como por ejemplo clasificarlos, ¿no? De alguna manera, el clásico ejemplo, no sé, perros y gatos, moneda y dados, o lo que se le ocurra, ¿bien? Entonces acá vamos a dar algunos de los descriptores más utilizados en la práctica, y también desde lo más clásico hasta, les voy a hacer una introducción de qué es lo que está más o menos en boga hoy en día, ¿no? Comencemos. A ver, definir la forma de un objeto puede resultar difícil. De nuevo, caemos en una disyuntiva en que el concepto es subjetivo. Es decir, si yo les digo a ustedes, describan un objeto, y bueno, alguien capaz me va a decir, y este objeto tiene pinta de ser redondo, o tiene un hueco, o su contorno es muy rugoso, o bueno, un montón de descripciones que muchas veces son subjetivas. Entonces, acá vamos a tratar de agregar objetividad a esos descriptores subjetivos, para siempre pensando en utilizarlo en un clasificador o simplemente para diferenciar objetos, ¿bien? Entonces empecemos a tomar los conceptos que están dando vuelta, por ahí uno ve en internet o lo que sea, para tratar de darle algún significado a una imagen. A ver, cuando uno habla de forma de objetos, generalmente habla de la figura exterior o geometría de un cuerpo u objeto, ¿no? Algunos descriptores clásicos, como para poner los pies bien en el terreno de esta unidad, son, por ejemplo, de un objeto podemos encontrar el área. De hecho, ya, por ejemplo, cuando usamos Connected Component with Stat, nos devuelve el área, ¿bien? El perímetro puede ser tranquilamente un descriptor. El diámetro, ¿no? Podemos decir, bueno, tengo, por ejemplo, el ejemplo acá, que vemos una hoja, ¿no? Este sería el perímetro. El área, uno podría plantear el círculo en el cual queda inscripto
el objeto de área mínima, por ejemplo, y plantear el diámetro de ese círculo. Ese tranquilamente puede ser un descriptor. Distancia máxima y mínima dentro del objeto, ¿bien? O al centro de masa, ¿bien? Eje mayor y menor y el ángulo del eje mayor del bounding box orientado del objeto, también es muy utilizado, ¿bien? Envolvente, es decir, analizar la envolvente del objeto, y como eso, podemos tener una lista enorme. A ver, en todo lo que es descriptores, no hay nada dicho, digamos, no es que por default vamos a usar algo. Es generalmente mucha heurística, digamos. Cada problema en sí va a tener sus descriptores clásicos que son o sirven muy bien para discernir los objetos de interés, ¿bien? O cada nicho de aplicación, por ejemplo, si estamos en biología, vamos a ver que qué sé yo, estamos analizando células y bueno, hay ciertos descriptores que son muy utilizados, o estamos diferenciando hojas también, o no sé, estamos diferenciando nubes, queremos clasificar nubes, lo mismo. Tiro ejemplos clásicos, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de que hay un sinfín de descriptores, hay ciertas propiedades que uno siempre desea de los descriptores, ¿bien? Y las desea porque facilitan la tarea que viene luego, que es de clasificación, ¿bien? Entonces, estas son las 4 propiedades deseables de los descriptores. Primero, unicidad. Cada objeto que queremos representar debe tener una única representación con las características que utilicemos. Es decir, por ejemplo, si utilizamos área, todos los objetos que yo quiera representar deben tener áreas diferentes, si no, no me sirve, ¿bien? Para esa aplicación en particular. Es decir, unicidad. Cada objeto debe tener una única representación, si no, no los puedo diferenciar, ¿bien? ¿Qué más le pido a un descriptor? Invarianza frente a transformaciones geométricas como traslaciones, rotaciones, cambio de escala y reflexiones. A ver, esto casi siempre se lo vamos a pedir, porque muchas veces uno quiere clasificar objetos que muchas veces van a estar en diferente pose, con diferente orientación, diferente distancia del plano de captura de imagen, etc. ¿Bien? Entonces, uno generalmente quiere que el descriptor sea invariante frente a eso. ¿Bien? Por ejemplo, el área. El área es invariante frente, por ejemplo, a rotaciones, pero no lo es frente a cambio de escalas. ¿Bien? Entonces vamos a ver que cada descriptor va a tener cierta invarianza. ¿Bien? Y de hecho en esta unidad vamos a llegar a un conjunto de descriptores, ya se lo anticipo, que se llama descriptores de Hue, o los momentos Hue, que es un conjunto de descriptores que suelen ser robustos a todas estas cosas que les menciono acá. ¿Bien? Pero bueno, ya vamos a llegar allí. También se le pide sensibilidad, ¿bien? Es decir, que se les pide que tenga capacidad para diferenciar objetos casi iguales. O sea, clásico problema de clasificación de objetos. Muchas veces uno va a tener que los objetos que quiere clasificar o diferenciar van a ser muy parecidos. Y muchas veces va a pasar que los descriptores van a dar valores muy parecidos. Entonces, queremos que nuestro descriptor, o deseamos que sus valores permitan diferenciar objetos casi iguales, ¿no? Que me permita tener sensibilidad. ¿Bien? Pero como somos jodidos, también les vamos a pedir abstracción del detalle. O sea, acá en medio como que nos estamos chocando en tener un problema, un conflicto interno, digamos. Le pedimos sensibilidad, pero también queremos que tenga abstracción del detalle, ¿bien? Es decir, que tenga cierta capacidad para representar los rasgos característicos básicos de los objetos y abstraer los detalles. Esto lo podríamos pensar como una suerte de generalización que le vamos a pedir a nuestro descriptor, ¿bien? Como veíamos en el ejemplo, por ejemplo, de las monedas, del TP, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo les fui mostrando las máscaras que obtenía? Yo les mostraba que en realidad a mí no me importa que, por ejemplo, en el caso de las monedas, no me importa que, o no me da información para este problema en particular, que el contorno guarde exactamente la forma que tenía el contorno original. Esa información a mí no me sirve, está de más para este caso en particular, ¿no? Entonces a mí me gustaría que el descriptor que use sea, se abstraiga de ese detalle, porque en realidad no me ayuda a mi tarea de clasificación, ¿bien? Entonces, bueno, siempre hay un tira floja entre la sensibilidad y abstracción de detalle, ¿bien? Pero esto es importantísimo, ¿bien? Siempre vamos a buscar esas 4 características, sea cual sea el descriptor que utilicemos, ¿bien? Luego hablemos un poquitito como en ramas, cómo se separan.
los descriptores? Bueno, podríamos pensar que se separan en esquema de representación externa y esquema de representación interna. ¿Bien? En el primer caso, esquema de representación externa, son los que utilizan el contorno del objeto y sus rasgos característicos, ¿no? O sea, nos vamos a centrar en la forma de su contorno, no es su, digamos, contenido interno del objeto, sino vamos a analizar los bordes, ¿bien? Ejemplos de estos descriptores son los códigos de cadena, descriptores de Fourier, aproximaciones poligonales, y como eso hay varias. Algunas de ellas las vamos a mencionar acá en esta unidad, ¿bien? Y por el otro lado tenemos los esquemas de representación interna, que describen la región ocupada por el objeto en la imagen binaria. Es decir, no nos va a importar el exterior, los contornos, sino la región ocupada por la misma, ¿no? Ejemplos de estos son el área, los momentos estadísticos, el esqueleto, ¿bien? Son todos descriptores que vamos a utilizar para describir la región del objeto. Entonces empecemos con lo más antiguo. Así vamos a ver un poco la evolución a que llegamos, ¿no? Al día de hoy. Chain codes. Bien, esto es un descriptor bastante antiguo, uno de los primeros utilizados en lo que es imágenes, ¿bien? Sin embargo, hay nichos donde se los utiliza, ¿bien? No es que no se use más. Quizás en muchos casos obsoleto, pero hay nichos de aplicación donde muchas veces se suele utilizar, ¿bien? Y, bueno, no se lo mencioné al principio, pero a ver, esta unidad apunta, o más que nada la materia, apunta a justamente a los descriptores, a pensar en clasificar en modelos de clasificación que utilizan como entrada características, ¿no? Es decir, no son data driven, es decir, no son basados en los datos, sino en un preprocesamiento de los datos. Ejemplos de estos modelos son Super Vector Machine, Random Forest, no sé, KNN, Bayes, y como eso hay pila y pila de clasificadores, ¿no? Pero son todos clasificadores que no vamos a utilizar, pero está pensado para que tomen como entrada estas características. ¿Bien? A contraparte de todo lo que es data driven, como por ejemplo redes convolucionales, modelos sparse, redes generativas, y como eso tenemos pilas y pilas, tenemos encoders, no sé, cada medio año salen cosas nuevas últimamente, así que se van apilando, ¿bien? La mayoría de esos, tomemos por ejemplo las redes profundas, que son las CNN, que son las Convolutional Neural Networks, que son una de las primeras redes profundas que se utilizó en imágenes, son modelos que generalmente toman la imagen cruda como entrada, es decir, uno le pasa la imagen que está tagueada de alguna manera a las clases a nivel de píxel o a nivel de bounding box, ¿bien? Y la red se encarga de, internamente, uno interpreta que la red encuentra o se entrena de manera tal de encontrar los descriptores que le sirven y en base a ellos calcula una salida, digamos, probabilidad de clase. ¿Bien? Ese es el otro approach, ¿bien? Que es lo que hoy en día está explotado en todos lados. ¿Bien? Ahora la pregunta es, ¿qué se utiliza? O sea, ¿qué es lo, si se puede decir, qué es lo mejor? Bueno, yo creo que no hay una única respuesta, depende mucho del problema en cuestión. O sea, por default, generalmente toda la gente tiende a usar esta segunda opción, es decir, modelos data-driven. No es que esté mal, sino que hay que tener en cuenta los pros y los contras, ¿no? Generalmente esos tipos de modelos dependen de que haya muchos datos de entrenamiento, que haya una buen tagueo de los datos, ¿bien? Y que se haga un buen fine-tuning, si no lo dieron lo van a dar más adelante, de los modelos base. Generalmente uno toma un modelo preentrenado, lo entrena encima y obtiene el clasificador buscado, ¿bien? Es un approach. Sí, ahí es una pregunta. Sí, perdón. Lo que estás diciendo eso de data driving y demás es lo que venimos viendo hasta ahora como si está supervisado o no supervisada la información que le está dando el modelo. O sea, me refiero. No. Supervisado o no supervisado, otra cosa. Está relacionado a cómo se lo entrena. Es decir, vos tenés un conjunto de datos o features, lo que vos quieras, cualquiera de los dos modelos, data driven o esto que yo menciono acá, y vos le decís al clasificador cuáles son las clases. Eso es supervisado. O vos le estás supervisando su entrenamiento. O la otra rama son los no supervisados, que vos le tirás todos los datos, o sea, ya sea los datos o las features, y que la encuentre.
y que le encuentre. Sí, sea, está bien. por ejemplo, Camins es no supervisado. Sí, Un sí. ejemplo clásico. Bien. Sí. Después tenés mezclas en el medio, semi-supervisado, hay de todo. ¿Bien? Pero bueno, volviendo a la separación que yo le decía entre data driving y lo que vemos acá, bueno, yo como que le tiré las contras de lo que es data driving. Obviamente los pros ya los conocen, no hay mucho que decir, o lo van a conocer en la batería que sigue. Pero hay veces que uno tiene pocos datos, por ejemplo, no es nada raro tener pocos datos para problemas en cuestión, o el tagueo no es lo mejor que tengan en manos. ¿Bien? Entonces, en esos casos, muchas veces los modelos en Data Driving no funcionan muy bien. Entonces, en esos casos caemos en aplicaciones de este estilo. ¿Bien? Y aún así, hay aplicaciones donde que por más que tengamos muchos datos, por ejemplo, si el entorno está muy controlado, por ejemplo, estamos en una empresa y estamos verificando, no sé, formas de algo, no sé, de lo que se le ocurra, y está todo controlado, la iluminación está controlada, el ruido está controlado, lo que sea, bueno, en esos casos quizás funcionen mejor estos modelos, porque uno ya es como que prepara lo que va a buscar, no es... O sea, un modelo de data driven es mucho más general, digamos, depende mucho de la red, cómo está diseñada, etcétera, etcétera, ¿bien? De hecho, hay trabajos, se ha demostrado que la red convolucional básicamente tiene diferentes capas en donde internamente digamos, las capas intermedias son, o sea, se diseñan como filtros espaciales internamente, ¿no? Los parámetros que ajusta es como, piénsenlo como que se ajusta, entre otras cosas, ¿no? Muy general se los hago, entrenás los coeficientes de los kernels, ¿no? Y supongo que en una capa intermedia tenés 64 kernels diferentes, por decir algo. Y aplicás a hacer la convolución con 64 kernels diferentes. Y vos lo que haces en realidad es dejar esos coeficientes libres y la red los entrena y los elige de manera inteligente. ¿Bien? Muchas veces lo que se logra es que esos kernels adopten formas que son características del objeto que está queriendo clasificar. ¿Bien? Un resumen muy breve. O sea, internamente estás calculando futures, como hacemos acá, pero lo hace de manera automática. ¿Bien? Resumen muy breve. Volvamos a donde estábamos. Chain codes. Esto estamos hablando, no sé, de la década de 80 más o menos, algo bastante antiguo, pero como les digo, hay lugares donde todavía se utiliza, ¿bien? Y sirve como para empezar a entender por dónde apunta esto, ¿bien? A ver, es un descriptor de contornos de un objeto o región, trabaja sobre imágenes binarias, ¿bien? ¿Y cuál es la idea? La idea es que se almacena la posición relativa de un píxel con respecto al adyacente, con lo que se obtiene una cadena o vector de números, ¿bien? Como ya vimos, existen dos maneras para realizar las conexiones, en realidad tres, pero nosotros generalmente utilizamos dos, para analizar esa conexión entre píxeles adyacentes. Podemos utilizar 4 vecinos u 8 vecinos. Bien. El concepto es sencillo. Supongamos que tenemos este objeto, este es su contorno, y lo que vamos a hacer es sencillo. En este caso voy a mostrar el ejemplo de 4 conectados, o sea, que imponemos conexión o 4 conectadas, y en este caso 8 conectados. Bien. La idea es plantarse en un píxel dado y empezar a recorrer el contorno. Y decir, por ejemplo, para ir de este píxel al siguiente, ¿qué tipo de movimiento tengo que hacer? Suponiendo que estos son los movimientos posibles. Y tengo que moverme hacia abajo, es decir, movimiento 2. Listo. En mi vector que va a representar o va a describir este objeto, pongo un 2 acá. Luego, para ir del 1 al 2, ¿qué tengo que hacer? Moverme a la derecha. Un 1. Pongo un 1. Listo. Y así hago toda la cadena. ¿Bien? Eso, así como está crudo, son chain codes simples. Después se hacen cosas por encima. ¿Bien? Que vamos a ver luego. Este sería el ejemplo de el mismo objeto, pero con 8 conectados. Fíjense que acá no es necesario ir hacia abajo y hacia la derecha, puedo hacer una diagonal hacia abajo, porque me lo permite el vecindario definido para recorrer el contorno. Entonces, por ejemplo, acá para ir del principio a P1 tengo que hacer abajo a la derecha, que es 3, un 3. Para ir de acá a acá, voy hacia abajo, un 4, pongo un 4. ¿Bien? A ver, esto tiene infinidad de problemas, ¿bien? Como por ejemplo, ¿cuál es la posición inicial? Si cambia la posición inicial, cambia este número, digamos. Entonces no va a tener, o sea, no va a ser invariante, por ejemplo, a cómo tomo el inicio de la representación de mi chain codes. Bueno, ¿esto se puede hacer invariante a la posición inicial? Sí, por ejemplo, adopto que el chain codes, es
una secuencia circular, como si fuese un buffer circular, no un vector, y elijo el código, o elijo la posición inicial, como el código que forme el entero de menor magnitud. Es decir, miro esto, voy desplazando este buffer circular, y me quedo con la estructura que genere el número decimal más chico posible. ¿Bien? De esa manera, se puede mostrar, excepto contadas ocasiones, que se vuelve invariante frente a la elección del píxel inicial. ¿Bien? Bien. ¿Qué más? Bueno, obviamente que si este objeto está rotado, no va a tener el mismo shadecode, porque cambia las posiciones, ¿no? Cambia cómo me voy desplazando de píxel a píxel. Bueno, se puede hacer invariante de la rotación tomando la diferencia del código. Es decir, en vez de quedarme con el código crudo, lo que voy a hacer es obtener el código crudo y tomar la diferencia entre los dos valores contiguos a recorrer este vector. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, para hago la diferencia entre el 0 y el anterior, que en el primer caso especial que tengo que tomar el anterior, recuerden que lo interpretamos como un buffer circular. Lo que hacemos es 0 menos 1, ¿qué quiere decir? Que del 0 me tengo que ir 1 para atrás. ¿Qué obtengo? 7. Pongo 7. Sigo. 0 menos 0. 0. Luego 5 menos 0. 5. Luego 5 menos 5, 0. 7 menos 5, 2. Y así sucesivamente. Entonces, en realidad, lo que estoy haciendo ahí es codificar las posiciones relativas respecto al píxel, no absolutas. ¿Bien? Entonces, con eso lo hago invariante frente a la rotación. Fíjense que ya conseguimos bastante, o sea, invariante frente a posicionamiento inicial, a rotación, ¿bien? Pero bueno, por ejemplo, no es invariante frente a escala, cambio de escala, ¿bien? Entonces, bueno, van a ver que cada descriptor tiene sus pros y sus contras. Ninguno va a ser súper robusto a todo, ¿bien? Esta representación, sin duda que se mantiene invariante frente a traslaciones, ¿sí? Si el objeto está acá o lo desplazo 10 píxeles a la derecha, el código va a ser el mismo, ¿bien? Como digo acá, lo que facilita la comparación de objetos. A partir del resultado que este entrega, es decir, a partir de este número, ¿bien? Se pueden obtener, hay fórmulas, se puede mostrar, no lo vamos a dar porque excede un poco, es matemática pura. Se puede mostrar que en base a este número, perdón, puedo obtener el perímetro, puedo obtener el área, y a su vez puedo sobre esto calcular los descriptores de Fourier, es decir, puedo tomar, por ejemplo, interpretar esto como si fuese una señal unidimensional y calcular la transformada de Fourier sobre esa señal, ¿no? O sea, descomponerla en sus coeficientes de Fourier o en el peor de los casos en una transformada de Fourier, ¿bien? Pero bueno, tiene sus contras. Cualquier ruido en el contorno, sin duda que va a perturbar y va a inducir errores, ¿bien? Y otro problema que suele tener es que la cadena obtenida puede llegar a ser demasiado larga en objetos grandes, ¿bien? Entonces, ahí ya entra en juego un poco para qué vamos a usar los descriptores. Como para saber bien, ¿ustedes qué tipo de clasificadores vieron? ¿Vieron Super Vector Machine, Random Forest, árboles? ¿Todas esas cosas la vieron? Sí, lo vimos todo ya. Bueno, habrán visto que ciertos clasificadores funcionan mejor para datasets anchos que largos, por ejemplo, ¿no? Ancho quiere decir muchas features y pocos datos, y altos al revés, pocas features y muchos datos, ¿no? Entonces, este tipo de descriptor funcionaría bien, por ejemplo, con Super Vector Machine, que funciona bien, por ejemplo, para datasets anchos, ¿bien? No tanto, por ejemplo, para Random Forest. Entonces, bueno, es como que uno tiene que hacer una combinación de ambas cosas, features y clasificador. ¿Qué más tenemos? Sigamos avanzando un poco en la historia. Signatures, firmas. Quizás estemos hablando de los 90, por ahí un poco más. Depende, ahí signatures, hasta el día de hoy siguen saliendo, se sigue habiendo trabajo de investigación sobre esto porque, como les digo, hay nichos de aplicación donde se utiliza, ¿bien? Pero también es un método un poco viejo. Una signature es una representación de un contorno mediante una función real unidimensional que sea más sencilla que la función bidimensional que define el contorno. ¿Bien? Esa sería como el fin o lo que se busca con esta representación. A ver, hay varias formas de
de definir una firma o signature. Una de las más simples es a través de la distancia desde un punto interior del objeto, como puede ser el centroide, por ejemplo, con este componente como está, no da el centroide, ¿bien? O sea, la distancia de dicho punto a cada uno de los puntos del contorno, ¿bien? Como una función del ángulo, es decir, hacemos una representación paramétrica del contorno en base, en este caso, al ángulo, es decir, defino el centro sobre el cual voy a pivotear, voy recorriendo los 360 grados y para cada ángulo mido la distancia al contorno y la dibujo acá, ¿no? Acá entonces tenemos R de radio, función del ángulo, y el eje X es la variable independiente del ángulo. Bien, en un círculo es muy fácil, esta sería la representación del contorno, es una recta. Bien, serviría muy bien para clasificar círculos, por ejemplo. Yo veo la signature y si su signature es muy planchada, y bueno, yo puedo asumir que es un círculo. Bien, por ejemplo, acá tenemos la signature de un cuadrado, que se vería así. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, yo podría encontrar signature, supongo que tengo que detectar si tengo, bueno, no se lo dije, pero si fuera un triángulo, ¿qué voy a tener? 3 picos. Si tengo un pentágono, ¿cuánto voy a tener? 5. Y así sucesivamente. Entonces, yo podría clasificar en 3 formas, encontrando los máximos locales. ¿Bien? Yo encuentro la signature, encuentro los máximos locales, y eso sería como una estima de probabilidad de cuántos lados tiene el objeto que estoy buscando, ¿no? Después, otro problema sería que quizás la máscara que estoy obteniendo de los objetos no es perfecta, ¿no? Quizás no es un cuadrado perfecto y es algo así. ¿Bien? Y lo mismo en triángulo, así. ¿Bien? Pero en esos casos se vería, o sea, no tengo algo tan lindo como esto, pero la idea se mantiene. Por ejemplo, acá el cuadrado. ¿Qué problema apareció? Bueno, en realidad acá los máximos locales, ¿cuántos son? Tengo 6 máximos locales. Tengo los 4 principales y tengo este. ¿Bien? Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí? Si yo quiero detectar cuadrados. Bueno, en realidad tendría que encontrar máximos locales, pero definir un umbral en el alto del umbral máximo, por ejemplo. Entonces, ese salto chiquito podría filtrarlo. Entonces, todo está de la mano con un pre- y post-procesamiento. Sí, Perdón. ¿quién consulta? Sí, vos a priori ya sabés que lo que estás buscando es un cuadrado. Claro, exactamente. Uno generalmente con estas cosas no va a ciegas. Se puede ir a ciegas, pero bueno, tiene sus problemitas también. ¿Bien? Pero si vos ya sabes lo que estás buscando, y bueno, podés de alguna manera subsanar Te vas a ciertos quedar con problemas. los 4 picos y chao. O sea, Claro. Por ejemplo, acá, ¿qué podríamos hacer? Si yo les digo, este resultado de cementar, ¿no? Supongo que todas las imágenes son más o menos así. Le digo, bueno, preprocesenla para que sea más fácil la clasificación. ¿Qué podríamos utilizar de todo lo que vimos en la materia? Esto es una máscara binaria, ¿eh? Ahí quién se la juega. Le sumo un punto en el TP2. A ver, vamos a ponerlo más. Si yo quiero suavizar bordes, ¿qué usamos de una máscara binaria? Cerradura, ¿no era? Apertura o clausura. Ambas podrían Clausura. suavizar los contornos. ¿Bien? Tranquilamente pueden agregar una etapa de preprocesamiento. O hacer lo que le dije de los máximos locales, que sería un postprocesamiento. ¿Bien? Entonces, como siempre le digo, esta materia tiene una valija de herramientas. Ustedes tienen que saber discernir cuándo usar las herramientas que conocen. ¿Bien? Entonces, terminemos de leer esto. A ver, la firma, sin duda que es invariante a traslaciones. O sea, si yo tengo un objeto acá, lo desplazo 10 en X y 20 en Y, va a ser la misma la firma. ¿Bien? Pero obviamente no lo es frente a traslaciones o cambio de escala. ¿Bien? Yo lo roto, la posición de los picos van a cambiar. Si yo cuento los picos, para mi caso de aplicación va a ser lo mismo. ¿Bien? Ahora, si yo quiero clasificar cuadrado de cuadrado rotado, y bueno, ya ahí no es tan sencillo. ¿Bien? Todo va a depender del caso de aplicación. Pero, sin embargo, se puede conseguir la varianza frente a rotaciones cuando se encuentra un punto característico del contorno a partir del cual se comienza a generar la firma. Es decir,
encuentra una posición característica que yo pueda asumir que va a ser constante o que va a ser siempre la misma independientemente de las rotaciones que tenga el objeto, y a partir de ahí generar la firma. ¿Bien? A ver, dicho punto puede ser, por ejemplo, el más cercano al centroide, porque entonces por más que yo lo rote al objeto, va a empezar siempre del mismo lado. O un punto de contorno determinado por ejemplo, no sé, la intersección de este con su eje mayor. Es decir, tengo este objeto, le calculo no sé, el bounding box orientado y encuentro el eje mayor. Y encuentro la intersección del objeto, del contorno, con ese eje mayor. Y quizá eso siempre sea igual. Y eso va a permitir que sea invariante frente a rotaciones. ¿Bien? Listo con check codes, perdón, con signatures. Bien, sin duda que esto se utiliza mucho, vale la redundancia, para detección automática de firmas, o sea, para detección o clasificación de firmas, es muy utilizado. Bien. No hay algo tan sencillo como esto, de esto tenemos que complejizarlo mucho más, pero es el puntapié. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, sobre lo que es un contorno, podemos, digamos, aplicar, por ejemplo, un ajuste paramétrico. Es decir, nadie nos dice que el contorno que obtuvimos como salida de la unidad anterior tiene que ser así, sí o sí, para el objeto que voy a describir, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, aproximarlo, que de hecho algo ya vimos. Puedo plantear, no sé, segmentos lineales, es decir, supongo que este es mi contorno y puedo decir, no sé, tomo puntos cada X distancia, con una aproximación, arcos, curvas, splines, B-splines, como eso hay pilas y pilas de métodos, ¿bien? Yo puedo pasar de algo como esto a esto, ¿bien? Sería como lo que vimos de aproximación de contornos cuando vimos Fine Contours en la unidad 3, ¿bien? Va un poco por ahí. Y luego, o sea, de esa manera uno estaría, digamos, modelizando el contorno, ¿bien? Que es una suerte de parámetros, ¿bien? Y algo más general, incluso, serían los descriptores de Fourier, ¿bien? Que si bien acá en esta materia no damos transformada de Fourier ni dimos los descriptores, los coeficientes, perdón, de Fourier, porque escapa un poquitito el curso y ustedes no dieron lo que es, bueno, este tema en matemática. Yo se lo voy a comentar igual para que les quede la idea. La representación de contornos dado por una curva cerrada puede pensarse como una secuencia periódica. Es decir, yo tengo un contorno, puedo asumir que si yo lo sigo recorriendo ese contorno infinitamente, es como tener una señal periódica. Periódica igual al tiempo o la cantidad de muestras que me lleva a recorrer todo el contorno. ¿Bien? Dicho eso, yo puedo asumir que la señal es periódica y en base a eso puedo encontrar los coeficientes de Fourier. ¿Bien? Que es, bueno, nada, es una forma de describir una señal en el dominio frecuencial. ¿Bien? Entonces, para hacer una analogía, chain codes vimos que también era algo periódico, pero era una secuencia real, ¿bien? O sea, eran números reales. Acá en un contorno lo que yo puedo plantear es que tenemos una secuencia compleja, ¿bien? Que esto, bueno, valga la redundancia, lo hace más compleja el problema, pero es como plantear que tenemos, o sea, las coordenadas X del contorno puedo asumir que son las componentes de un número complejo, como lo planteo acá. Bien, entonces paso una señal real, que era implícita al recorrer el contorno, la paso a representar como una señal compleja. Una señal compleja yo le puedo aplicar, y periódica, ¿no? Sobre eso puedo calcular los descriptores de Fourier, entonces puedo pasar al dominio frecuencial, y de ahí, ¿qué hacemos? Bueno, lo de siempre. Tenemos los coeficientes de Fourier, que son coeficientes espectrales, ¿bien? Del dominio frecuencial, y lo que puedo hacer es lo que digo acá, ¿no? O sea, este es el proceso. Uno pasa del dominio espacial, mi señal compleja, acá, hace este cálculo y pasa a los coeficientes de Fourier. Hace algo en el dominio de Fourier, ya vamos a ver qué, y luego vuelve al dominio espacial. ¿Bien? Y lo que obtenemos del dominio frecuencial puede ser justamente un conjunto de parámetros o futures, como le vamos a llamar acá, del objeto en cuestión. Y puede permitir también representarlo para clasificarlo. Es decir, los mismos coeficientes de Fourier pueden servir como futures, ¿ok? Como características, como descriptores. Claramente uno no se queda con todos los descriptores de Fourier, sino que muchas veces lo que hace es filtrarlo. Es decir, a ver, muchas veces no nos interesa el detalle fino de los contornos, como ya lo había mencionado, que justamente son variaciones, si uno lo ve
con buen ojo, son variaciones de alta frecuencia, es decir, son variaciones rápidas en comparación con otras más lentas, como por ejemplo lo que vemos acá, que acá no hay variación. ¿Bien? Entonces, uno lo que podría hacer es pasar al dominio de Fourier y, como digo acá, eliminar ciertos coeficientes, generalmente los de índice más alto que están relacionados a las altas frecuencias. ¿Bien? Como digo acá, usualmente se calcula un número de descriptores de Fourier, P menor a n, donde n es la cantidad de puntos del contorno, y uno tiene, cuando vuelve al dominio espacial, no hace esta sumatoria hasta n, hasta todos los puntos, sino que lo hace hasta P. O sea, utiliza P coeficiente de Fourier. Y lo que está haciendo en realidad es que los componentes de alta frecuencia, como dijimos que tienen generalmente los detalles más finos, los filtro, los elimino. Bien, y me quedo con los componentes de baja frecuencia que representan la forma global, es decir, guardan la forma y de alguna manera generalizan. Bien, entonces, en síntesis, ¿cuál es la idea? Tengo un contorno, lo interpreto como una señal periódica y compleja, encuentro sus coeficientes de Fourier, filtro algunos, sobre todo lo que hago es filtrar los de alta frecuencia, y esos P coeficientes que me quedan forman un vector descriptor del objeto. ¿Bien? Y muchas veces son útiles para discernir entre diferentes objetos. ¿Bien? Por eso es que se los utiliza. Por ejemplo, acá vemos este caso, que luego vamos a ver este ejemplo, que esto que ven acá es un cromosoma, el cromosoma X. ¿Bien? Entonces, supongo que la idea es contar los extremos de este cromosoma, para saber si es un cromosoma X o un cromosoma Y. Bueno, a ver. La pregunta es, ¿estas variaciones de contorno me suman? ¿Esa información a mí me es útil para este ejemplo? Y la verdad que no. O sea, lo que me importa son estas extremidades, contar las extremidades. Entonces, tener algo como esto me sirve más que esto. Porque toda esa información a mí realmente me va a meter ruido. ¿Bien? Esto ya es como un poco excesivo. Igual sigue sirviendo, ¿no? Pero bueno, en este caso serviría como, no solo como descriptor, sino como una etapa preprocesamiento, ¿bien? Que muchas veces se entremezclan las dos cosas. Que, por ejemplo, yo podría encontrar el esqueleto de esto y encontrar los extremos. Bien, que de hecho eso es lo que vamos a hacer en el ejemplo del cromosoma de esta unidad. Pero bueno, sigamos un poquito. Descriptores geométricos. La idea aquí es, como lo dice ahí, estudiar las formas geométricas de los contornos de las regiones, que nosotros llamamos objetos. A ver, ya vimos que los descriptores son variaciones numéricas que nos van a permitir identificar y reconocer los objetos de dicha imagen. Bien. Empecemos de lo más sencillo. El perímetro, que viene dado por el número total de píxeles que configuran su contorno, con la salvedad, esto es un detalle muy fino, pero si ustedes quieren siempre obtener el mismo resultado, ojo cómo está implementado, generalmente los bordes que son diagonales, o sea, píxeles que están conectados de manera diagonal, se ponderan por la raíz cuadrada de los dos. Es decir, vamos, un ejemplo. Acá. Si me voy de acá a acá, supongamos que esto es 4 conectados. Si fuera 8, no sumo simplemente la cantidad de píxeles, sino que esto sería, hay una raíz de 2 en el medio porque es una diagonal. ¿Bien? El diámetro de un contorno viene dado por la distancia euclídea entre los dos píxeles del contorno más alejados. Bien, la recta que pasan por dichos puntos se llama eje mayor de la región. Acá. Bien. Tenemos el área, se trata del número de píxeles que componen la región. Tenemos, por ejemplo, el rectángulo base, con dos lados paralelos al eje mayor, que tiene la propiedad de que es el menor rectángulo que contiene el contorno, menor en el sentido del área, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, el cociente entre el lado mayor y longitud del lado menor, que esto sí es un parámetro muy utilizado, que se llama excentricidad, ¿bien? Que describe un poco la forma del objeto. Tenemos el centro de gravedad o centroide, que esto ya lo habíamos visto, de hecho esto es lo que nos devuelve Kinetic Component with Stats. Tenemos el eje menor, que viene definido por la recta perpendicular al eje mayor, que pasa por el centro de gravedad del contorno, y obviamente que se intersecta con el contorno. Y bueno, como eso podemos ir hablando un montón de tiempo, pero bueno, todos los parámetros anteriores son invariantes frente a traslaciones, ¿bien? Por más que yo traslade un contorno o un objeto,
los valores van a ser lo mismo, pero no lo son frente a transformaciones de escala, que esto es siempre lo que suele molestar, ¿no? Cambio de escala y rotaciones. Otro parámetro que a veces se suele utilizar es la curvatura. Bien, no sé si lo vieron en análisis matemático, cómo se calcula la curvatura de una función. Bueno, hay un operador que se llama curvatura, que muchas veces se utiliza, sobre todo en análisis de imágenes médicos. Ahora le voy a explicar un ejemplo. Por ejemplo, acá lo que le menciono es que la curvatura se define como la tasa de cambio de la pendiente, es decir, la tasa de cambio, ¿bien?, del contorno. Entonces, si tiene un valor alto, quiere decir que el gradiente está variando mucho. Estoy pasando por una zona que tiene mucha curvatura. En cambio, si hay algo recto, o si es siempre en la misma dirección, eso va a valer 0. ¿Bien? A ver, pero es difícil de obtener medidas fiables en una imagen digital porque los bordes suelen tener muescas. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a pasar, primero que tengo pasos discretos, ¿bien? Y segundo que suele darse mucho que hay muecas. A ver, por ejemplo acá, esta mueca o esta mueca, que eso genera un montón de ruido en lo que es la curvatura. Bien, por eso no es muy utilizado en descriptores, si bien a veces sí, en general. Hay nichos donde se lo utiliza mucho. Acá les digo, sin embargo, se pueden obtener descriptores de la curvatura bastante útiles mediante diferencia de las pendientes de segmento adyacente. Bien, siempre hay un parche para todo esto. Un ejemplo muy utilizado es, por ejemplo, detección temprana de cáncer de colon. Bien. ¿Qué descriptor se utiliza para esos casos? En modelo basado en futures. Y muchas veces se obtiene una representación radiográfica del colon. Se suele, representar la imagen, se una máscara, encontrar el esqueleto del colon y analizar su curvatura. Se está demostrado que si cierta parte del colon, su curvatura está dentro de un rango, es un prodrómico que de ahí en más pueda generarse, por ejemplo, un cáncer de colon. ¿Bien? De hecho, esto se usa. ¿Bien? A ver, no es 100% fiable, pero bueno, es un valorcito más que generalmente los médicos suelen tener como para estar atentos. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Bueno, la topología de los objetos. A ver, la topología es el estudio de configuraciones geométricas con propiedades específicas como la invariancia bajo ciertas transformaciones, como cambio de escala. ¿Bien? Es una descripción muy, muy general. La compacidad, que ya lo vimos, yo ya se los di, sobre todo para el TP2, bien, que también se conoce, o se le llama muchas veces, circularidad, es un parámetro que no depende del tamaño de la región y viene dado por el cociente, como ya vimos, del área sobre el perímetro cuadrado. Bien, esta es la definición. Hay veces que se va a ver así o así. ¿Por qué? Bueno, porque para el caso del círculo, la compacidad original da 1 sobre 4pi, y si yo esto lo multiplico por 4pi, logro que este coeficiente valga 1 para los círculos, que a veces es mucho más fácil de entender que si yo les digo, para un círculo tiene que valer 0,079. ¿Bien? Se puede definir que se puede plantear la forma y se puede llegar a que para un triángulo equilátero vale un doceavo. ¿Bien? Y bueno, cuando ya le anticipé, esto tiene como ciertos valores para formas fijas. ¿Bien? Entonces, bueno, es un descriptor muy utilizado para detección de formas. ¿Qué más tenemos? Rectangularidad de una región, que se define como el cociente entre el área de la región y su rectángulo base, es esta cantidad de píxeles sobre la cantidad de píxeles de todo el bounding box. Entonces, sin duda que esto me va a dar una idea de cuán rectangular es el objeto, porque para el caso de un rectángulo daría 1, ¿bien? Porque obviamente que no va a haber espacios vacíos. Y si la caja contenedora del objeto está muy vacía, esto va a dar valores muy chicos, ¿bien? También suele ser un descriptor fácil de agregar y hay veces que funciona muy bien. Luego tenemos el alargamiento de una región que se puede definir por el cociente entre la longitud del lado mayor y del lado menor de su rectángulo base. ¿Bien? Entonces, bueno, valor alto quiere decir que va a estar muy alargado el objeto. Y si es al revés sería muy chiquito. ¿Bien? Obviamente que esto no va a ver, si la región es muy curva y esa curvatura de la imagen a mí me da información útil, bueno, no es el descriptor más adecuado. ¿Bien?
Luego tenemos otras características topológicas importantes como la conectividad y los huecos en los objetos. Bien, a ver. Una imagen segmentada puede estar compuesta por regiones que tienen componentes conexas, bien, que configuran los objetos. Bien, conexa a contraposición de cóncava. Bien. Es decir, son regiones, estas componentes conexas, regiones tales que dos puntos cualesquiera de ellas se pueden unir por una curva contenida en ellas. Bien, esa es la definición un poquitito de componente conexa. Un hueco es una región de la imagen que está completamente encerrada por una componente conexa de la imagen. Bien, esa es la definición taxativa, si quiere, un hueco. Lo que nosotros vamos a decir, objeto de un, hueco de un objeto. Y en base a esto, aparece lo que se conoce como número de Euler, de una imagen que se define como las componentes conexas menos la cantidad de huecos. ¿Bien? Este número es invariante frente a traslaciones, rotación y cambio de escala. Obviamente que los huecos no me importa ninguna de esas propiedades porque va a ser siempre la misma cantidad. ¿Bien? Y nos permite de forma sencilla discriminar entre ciertas clases de objetos, como por ejemplo A y B. Bien, acá tenemos una componente conexa menos un hueco, me da número Euler 0. Acá, una componente conexa menos dos huecos, me da menos 1. Bien, entonces, este coeficiente podría servir para clasificar esto que les dije. Y como esos, obviamente que hay muchos, acá les dejo algunos de los por ahí más conocidos. Esta es una tablita. Incluso esto de MATLAB ni siquiera es de Python, pero un buen resumen de los descriptores topológicos más comunes. Esto se encuentra en todos lados, no es exclusivo de MATLAB ni mucho menos. ¿Bien? Sigamos, que a esto quiero llegar, que es a lo que va un poquito a práctica. Momentos estadísticos. A ver. La forma de una representación unidimensional de un contorno a través de una función real g de x se puede escribir obviamente utilizando momentos estadísticos como media, varianza o momentos de orden superior. Es decir, yo tengo un contorno. Yo lo puedo ahora interpretar como una señal unidimensional, ¿no? Y por ejemplo, trazando el eje que une estos dos extremos, este sería un contorno abierto, y tomar estas distancias. Bien, eso me va a generar una señal unidimensional. Y en base a esa señal puedo calcular los momentos que a mí se me ocurra, o sea, del primer orden, segundo, tercero y así sucesivamente. ¿Bien? Dicha función que voy a analizar puede ser el contorno propiamente dicho o puede ser otra cosa. Por ejemplo, en el caso del contorno abierto se puede utilizar la función que se obtiene de las distancias de los puntos al segmento que une los dos puntos extremos de dicho contorno. Es lo que yo decía. Tomo esta unión y grafico la altura en base al desplazamiento en dicho eje. ¿Bien? Y una vez que tenemos esta señal unidimensional, listo, nos abstraemos, no es más una imagen, una señal unidimensional. Calculo su media, su varianza o incluso su momento de orden 3, la kurtosis, todo lo que saben de estadística. ¿Bien? Y bueno, la pregunta es, ¿qué sentido tiene calcular ese momento estadístico y qué relación guardan con la interpretación de una imagen? ¿No? Tratar de bajar un poco los pies a la tierra en cuanto a lo que a imágenes se refiere. Bueno, hay ciertas interpretaciones. Bien, acá esto es un breve resumen de algunos de los descriptores estadísticos más utilizados. Por ejemplo, la media, que es súper trillado, la media es una medida del promedio de la intensidad. ¿Bien? La desviación estándar de los niveles grises de una imagen es una medida, por ejemplo, del contraste promedio. Si hago este cálculo, bien, R, que es 1 menos 1 sobre 1 más la desviación al cuadrado, lo que hace es medir la suavidad de la intensidad en la región. A ver, si R es 0, por una región, o sea, al revés, si tengo una región constante, R va a valer 0. No va a haber poca varianza y esto va a hacer que el resultado de R valga 0.
Y su valor es aproximado a 1 en regiones con alta excursión, es decir, donde varían mucho los niveles grises. Luego tenemos el tercer momento, que se define así, mide de alguna manera la forma o la desviación o el descentrado del histograma de una imagen. Es decir, vamos a ver que este parámetro vale 0 para una imagen que tiene un histograma simétrico y negativo para histogramas corridos a la izquierda. ¿Bien? Donde tenemos alta densidad de píxeles con valores muy chicos. ¿Bien? La uniformidad, que se define así, mide, bueno, nada, lo que dice el nombre, uniformidad e entropía. Entropía también es muy utilizable. Entropía es el concepto de entropía que ya conocen de física o de teoría de datos. Es esta fórmula y mide de alguna manera la aleatoriedad del objeto, sus niveles grises. ¿Bien? Entonces acá hago un ejemplo. Tengo estas tres formas, supongamos. Y quiero encontrar descriptores que me sirvan justamente para modelar estos tres casos de manera eficiente. Acá en esta tabla se muestra, bueno, esta sería la imagen smooth, suave, porque se ve justamente que es bastante suave. Coarse, donde vemos alta variación de niveles de grises, ¿bien? Y como que muy también impulsiva, ¿bien? Y luego esta otra, le llamamos periódica, porque justamente tiene, si no es uniforme, su distribución suele ser periódica en casi toda la imagen, ¿bien? Entonces, acá tenemos la tablita que nos da, para esas tres imágenes, los valores de todos estos descriptores. Por ejemplo, la intensidad promedio, que puedo ver, bueno, en realidad, esta obviamente que va a tener un valor más alto porque tiene mayor nivel de grises. ¿Bien? Hay muchos píxeles con valores altos. El contraste promedio, el valor de R, que se acuerdan que R, 0 para una región constante. ¿Bien? Fíjense que en esta zona R vale casi 0 en comparación con esta que vale bastante más. ¿Bien? Tercer momento, que midía, recuerdo, ¿no? Uy, perdón. Tercer momento mide la desviación del histograma. Entonces hagamos el ejercicio mental de pensar esto. Y acá nos dice, vale 0 para histogramas simétricos, positivo para histogramas corridos a la derecha y negativo para histogramas corridos a la izquierda. Bueno, si vemos esto, ¿qué podemos suponer? Que su histograma, ¿para dónde va a estar corrido? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Sí? ¿Hacia los valores altos o hacia los valores bajos? Sin necesidad de calcularlo, ¿no? Fíjense que hay un montón de píxeles con niveles altos. Entonces va a estar corrida a la derecha, por lo cual da un valor positivo bastante alto. ¿Bien? Y esta al revés, tiene muchos píxeles oscuros, con lo cual da levemente negativo. ¿Bien? Luego uniformidad, donde este es mucho más uniforme, y luego entropía, ¿no? Obviamente que este tiene mucho más entropía porque hay muchos niveles que cambian espuriamente. Bien. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Mucha información, profe. Bueno, prepárense porque sigue mucho más. Bueno, a ver. Yo lo que les voy a mostrar acá es cómo digerir el apunte. La idea es que ustedes luego repasen en lo posible y nos vayan consultando las dudas. ¿Bien? Lo que les presenté hasta acá son descriptores estadísticos en esta parte, ¿no? Es decir, tomo mi imagen, sus niveles grises, los contornos y calculo estadísticas. O sea, me olvido que es una imagen. ¿Bien? Calculo estadísticas que conocen justamente de análisis matemático o de la materia de estadística. Entonces, a ver, la única diferencia es que ustedes generalmente todo lo que dieron lo habrán dado con señales unidimensionales y acá tenemos señales bidimensionales. ¿Bien? Entonces, seguramente dieron momentos en estadística, momentos de nivel 1, de orden 1, orden 2, etcétera, etcétera. En orden 1 en la media, orden 2 en la varianza, y así podemos seguir tanto como querramos. ¿Bien?
Entonces, la diferencia es que acá los órdenes van a tener dos valores, porque no va a ser de un solo orden, sino como tenemos dos dimensiones, va a ser de dos órdenes. Por ejemplo, el momento de orden PQ. P relacionado a un eje y Q relacionado a otro. Entonces, se define el momento de orden P y Q de la imagen digital f de IJ por esta expresión. Es sencillísimo. Es recorrer todos los píxeles de la imagen, m filas y n columnas, pongo la imagen acá y lo multiplico por eso, que sería el valor del índice elevado a la P o a la Q. De ahí viene P y Q representan el orden de este momento. Si lo calculamos para el objeto determinado por la región S de una imagen binaria, obviamente que esto vale true o false, ¿bien? Porque es binaria. Entonces, en realidad, esto se simplifica lo que vemos acá. Que lo que voy a hacer es sumar los píxeles elevado a la PQ solo para aquellos en los cuales S vale 1. ¿Bien? Eso es para el caso de S binario. A ver, se puede observar que, primero, el 0, 0 nos da el área de la imagen. ¿Bien? Obviamente, si pongo 0, esto se eleva a la 1. Cualquier cosa elevada a la 0, perdón, da 1. Entonces, sumatoria de unos para todos los píxeles igual a true en S. Eso es exactamente la definición de área. ¿Bien? Y se puede mostrar que el momento de orden 1, 0 dividido 0, 0 y M0, 1 dividido 0, 0 representan las coordenadas del centroide. Es una forma de calcular el centroide. ¿Bien? Si no lo dimos, hay varias formas de calcular el centroide. En base a los momentos es una de las más utilizadas. Bien, esto que vimos acá son momentos absolutos, es decir, fíjense que nunca ni centramos las coordenadas ni nada por el estilo, ni siquiera normalizamos los coeficientes. ¿Bien? Entonces, la idea va a ser trabajar un poquitito sobre esto hasta llegar a un conjunto que sea lo más, o sea, que cumpla lo mejor posible esas propiedades básicas que pedí al principio. ¿Bien? Invarianza, sensibilidad de tal, etcétera, etcétera. Invarianza de rotación, extracción, etcétera. Entonces, los momentos M que le vamos a llamar son los momentos. Acá vamos a plantear que, bueno, como digo acá, los momentos de orden superior no son invariantes a traslaciones. ¿Bien? Por eso vamos a realizar una traslación del origen al centroide y obtenemos así los momentos centrales. Es decir, si yo los referencio los momentos respecto al centro, van a ser justamente invariantes a traslaciones. Eso se puede mostrar matemáticamente. Entonces, si hago el cálculo de esta manera, este en el caso que sea en escala de grises, ¿no? Que no fuera binaria. En caso de binaria esto se vuela y queda 1, o directamente la sumatoria sobre los píxeles donde S es true. ¿Bien? Como digo acá, vamos a realizar una traslación del origen al centroide y obtenemos así los momentos centrales, que fíjense, I y J, sombreritos son, sombrerito, rayita, son, representan el centroide. Y obtenemos así lo que se conoce como los mu, que son los momentos centrales de orden P y Q mediante la expresión que ya les mencioné. O sea, tenemos los M, que son momentos no centrados, mu son los momentos centrales, donde P y Q definen cómo se utiliza cada eje. Y yendo un paso más allá, pues esto no es invariante a cambio de escala, ¿no? Hasta ahora logramos que sea invariante frente a la traslación. Se puede mostrar que si yo a los mu los normalizo por mu sub 0, 0 elevado a esto, o sea, esto es una fórmula para llegar a esto, se puede lograr que sea invariante frente a cambio de escala para P más Q igual a 2, 3, etc. O sea, hay cierta imposición en los índices, pero bueno, nada, es para tenerlo en cuenta. Y tenemos los momentos eta. Entonces vamos a tener los momentos M, mu y eta. Vayamos ahora a los momentos mu, que eran esto, ¿no? Son invariantes frente a la traslación, eso ya lo habíamos dicho. Mu 1, 0 y 0, 1 son 0, se puede mostrar. Si quieren, hagan acá y van a ver que les da eso. ¿Bien?
Los valores de mu 2,0 y 0,2 aumentan cuanto mayor sea la componente horizontal y vertical de una figura respectivamente. Es decir, acá tienen una feature que está directamente ligado a la longitud de los ejes mayores y menores del objeto. ¿Bien? Que, si el tamaño importa, puede ser un descriptor útil. No solo eso, sino que la orientación lo puedo calcular de esta manera. ¿Bien? También matemáticamente se puede llegar a esta forma. Y a ver, veamos. Algunas, como para darle un sentido físico. Mu 2 sub 0 es una medida de la dispersión horizontal del objeto respecto al centroide. Ya lo habíamos visto. Uy, perdón. Ahora estamos. Bien. Se puede mostrar una dispersión horizontal, es decir, cuán disperso en una dada dirección es. Bien. Mu sub 0,2 es una medida de la dispersión vertical, como le dije en el sentido horizontal, vertical es lo mismo. Mu 1,2 se puede interpretar que es una medida de la divergencia horizontal. Ustedes, cuando dieron análisis matemático, ¿dieron divergencia rotor o no? ¿Se acuerdan de integrales, algo de eso? ¿Cómo, profe? No sé, no escuché. Rotor ¿Dieron lo que es? que se ve en análisis matemático, pero de ingeniería. Sí, nosotros Claro, creo que no ahí está. llegamos. Yo era para Llegamos saber si creo puedo. que a una versión más limitada de álgebra lineal de ingeniería. O sea, creo que sería, no sé, análisis 1 debe ser. Se los bajo al concepto práctico. Divergencia sería, por ejemplo, cuánto está saliendo los niveles grises de una sección del objeto, por ejemplo. Eso sería la divergencia. Bien, ahora vamos a ver un ejemplito, pero más adelante va a haber alguna interpretación física. Pero bueno, son formas, o sea, son conceptos teóricos de análisis matemático que se le puede dar un tinte práctico en imagen. ¿Bien? Entonces, si ese es el caso, se puede utilizar como un descriptor, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos formas que están, al verlas, están muy desbalanceadas hacia un lado, o sea, respecto al centroide, uno puede interpretar como que tiene una cierta divergencia hacia un lado, en nivel de gris o en cantidad de píxeles. ¿Bien? Entonces, bueno, sería una buena manera modelizarlas con esto. Luego tenemos momentos mu, que son los centrados 3,0, que es, por ejemplo, una medida del desequilibrio o asimetría, que es más o menos lo que yo le decía. Horizontal, mu 0,3 es desequilibrio vertical, y así podemos seguir. ¿Bien? Hay pilas y pilas. No digo que hay cientos, pero hay varios más. ¿Bien? De nuevo, esto es heurística, ¿bien? Si uno sabe que en su problema estos descriptores son útiles, los utiliza. ¿Bien? Uno siempre puede hacer un análisis exploratorio, o sea, tiene un dataset, plantea una batería de descriptores, los calcula y se observa a ver si ofrecen discernimiento entre el objeto a buscar o clasificar, y en base a eso los elige o no para la etapa posterior de clasificación. ¿Bien? Con todo este matete que les hablé de los momentos no centrados, los M, los centrados, los mu, y los eta, los normados, llegamos a lo que se conoce como medidas invariantes de momentos. A ver. Se puede mostrar, hay un trabajo hecho por Hugh, que se llama Momento de Hugh, hay un trabajo súper explicado, un montón de matemática en el medio, que lo que hizo esta persona es demostrar que si uno toma estos 6 coeficientes, que en realidad en la práctica se utilizan 7, en realidad depende de la implementación, que cada uno está descrito de esta manera. Por ejemplo, que son los momentos invariantes, se llaman con phi. Ya vimos M, mu, eta, y ahora tenemos los phi. Los phi son los momentos invariantes de Hugh, que, por ejemplo, el phi 1 es el eta 2,0 más el eta 0,2, el phi 2 es el eta 2,0 menos el eta 0,2 elevado al cuadrado, más 4 eta 1,1 al cuadrado. Bueno, matemática en el medio, que son iguales a traslaciones, cambio de escala, rotaciones y transformaciones especulares, que todo esto es súper útil, porque es
de lo más común que nos va a pasar en la práctica. Que busco un objeto que fue trasladado, espejado, cambiado de escala, rotado, trasladado, ¿no? Hasta ahora todo lo que vimos tenía un cierto problema con todas esas cosas que les dije, ¿no? Estos, en la teoría, obviamente que en la teoría de la práctica hay un salto, se puede mostrar que son invariantes. Después, como estamos trabajando con números discretos, etcétera, etcétera, todo esto es un poco más laxo. ¿Bien? No es que sí o sí van a ser invariantes, sino que van a ser robustos, es decir, van a tener poca varianza frente a estos cambios. ¿Bien? Por ejemplo, acá les muestro esos momentos phi. Fíjense que acá efectivamente muestro 7. El valor, que en realidad le apliqué el logaritmo, porque suelen haber problemas de escala, suelen dar valores muy grandes, etcétera, etcétera. Entonces, para que sea más manejable o más visualizable, se suele tomar el logaritmo de los momentos invariantes. Acá les muestro el cálculo de dichos momentos para estas 4 imágenes y la original. Fíjense que la imagen es una imagen súper general, es un cuadro, ¿bien? Fíjense que acá no hablo de contorno ni nada, o sea, tengo una imagen de escala de grises. Bien, y acá muestro la misma imagen escalada, espejada, rotada por un lado y rotada y trasladada y escalada, creo. Bueno, no trasladada, rotada y escalada. Sí. A ver si te pude seguir con todo esto, ¿sí? Que ahora llegamos Sí. al momento Culmine. culmine. Sí. Porque evidentemente estos phi 1 al phi 7, que prácticamente no cambian en ninguna de las imágenes que están acá, están todo igual. Claro. Quiere decir Exacto. que, o sea, que no lo puedo engrupir, o sea, le tiro esta imagen, se la doy vuelta, la giro, la roto, la pongo de cabeza, y se va a seguir dando cuenta porque estos 7 phis, esta combinación de estos 7 phis se va a seguir dando cuenta que es esta imagen. O sea, él encontró ese patrón a esa representación estadística de cada píxel. Se fue la imagen, perdón. Perdón, me agarró una tos terrible. Ahí estamos. Sí, no, te decía, en la imagen que nos da... Ahí voy. Sí, Ahí estamos. ahí está. Te decía que de todo este laburo estadístico enorme, llegaste a Sí. una síntesis de 7 coeficientes que se llaman invariantes y demás, que por más que le hagas lo que le hagas a la imagen, en la medida que no la empeces a cortar o que la empeces a... ¿no? Alguna cosa extraña, pero va a seguir encontrando que está la maceta con la... O sea, es esa imagen, no hay forma Ojo que... ahí. Está bien hasta cierto punto lo que decís, yo te entiendo, a ver, pero ojo, porque en realidad esto no se da cuenta, lo que hace es representarlo. Perdón, sí, Lo que yo digo es que los valores son lo mismo. El que se va a dar cuenta es lo que sigue que el clasificador, ¿bien? es una expresión poco feliz de mi parte, o sea, no se da cuenta no Está se da bien, sí. nada. Pero me refiero que la combinación de estas características que son puramente estadísticas, porque yo, esto Sí, porque es estadística una pura. imagen, pero yo agarro, Sí, sí. pongo otro ejemplo, agarro 255 bolilleros y le empiezo a dar vuelta y a sacar números y genero números, y hago estos mismos phi. Y Exactamente. nunca nadie sabe que Es, es una imagen atrás, ni le importa a nadie que es una imagen atrás, ¿o no? exactamente. Digamos, lo brillante de esto, me parece, es haber agarrado todas las herramientas estadísticas que la media, la mediana, desviación estándar, empezar a generar coeficientes que aplicados a una imagen me permiten a mí llegar a esto, que por más que gire o la ponga de cabeza la foto, siguen manteniéndose constantes estos 7 coeficientes, descriptores. Exactamente. En la práctica se dice que son invariantes o robustos frente a esas operaciones. ¿Bien? Sí, es correcto lo que decía Alfredo. Está bien, es así. Así que bueno, llegamos a esto. Hagamos algo. Vamos a la práctica y después volvemos con lo que sigue. Así vemos la aplicación. Vayamos a el script, o
sea, posiciónense en el Visual Studio, en la carpeta de la unidad 7, y abren el script que se llama pedí tuya U7 descriptores parte 1 momentos. Bien, se ponen acá. ¿Ahí está bien el font o quién más grande? Diría un poquito más grande por lo general. Bueno. Ahí estamos. Bien. A ver, uno más. Ahí está. Entonces, empecemos. La única va a utilizar InBeauty solamente para rotar las imágenes. Bien. Lo cargamos. Los otros tres ya lo venimos usando siempre. Y la función para visualizar. Que le está costando por algún motivo. Disculpen. No será la primera ni la última vez que explote el VS Code en mi computadora. Sí, me imagino. Ah, pero está terriblemente muerto esto. Un segundo. Igual, perdón, ¿no? Sí, Como decía Martín recién, estas bibliotecas son bastante tranquilas. Porque sí. están las de aprendizaje automático. No, hablo de otras materias, no esta. No, una es como tirarle un yunque para que cabecee. Más o menos. Prácticamente estuvimos haciendo el ejercicio y estuvimos como 1 hora ejecutando cosas para otras materias. Y sí. Pero para esas librerías, ¿importa la ¿Estamos o no? librería entera? ¿En cada ejercicio que hace usted importan la librería entera? Es más que nada para un trabajo práctico y implementamos Un segundo. modelos, por ejemplo, no, en realidad no, implementamos el modelo que necesitamos. Ah, bien, bien, bien. Porque muchas veces, obvio, no en todos casos, pero muchas veces pueden reducir esos tiempos importando los métodos que necesiten y nada más. Claro, no solíamos importar todo scikit-learn. Importamos Sí, los módulos de solamente lo que procesamiento, necesitamos. todo lo demás. Exactamente. O sea, si lo pueden reducir a la mínima expresión de llegar a los métodos, porque hay veces que uno importa un módulo del módulo, ¿no? Tiene módulos internos también. Mejora. Lo que no quiere decir que siempre que se aliviane tanto, pero... No, es solamente que el tratado de los datos es lo que detona todo por lo general, no son las importaciones en este caso. Sí, ahí, bueno, si nos metemos en el mundo de entrenar modelos, ahí hay que mejorar el hardware, no nos queda de otra, digamos. Se pueden zafar algunas cositas, pero cada vez se requiere más, digamos. Sí, la pobreza me limita. Sí. Bueno, pero se están preparando para entrar en ese mundillo. Y tiene que ser redituable, y van a poder. Pero sí, la pobreza nos manda. Un conocido decía, no tengo limitaciones intelectuales, tengo limitaciones presupuestarias. Que es así. Bueno, piensen que No sé qué más triste, pero bueno. La verdad. En un momento teníamos problemas hasta de adquirirla, incluso teniendo el dinero. Así que ahora, bueno, mejoró un poco. Hay que conseguir el dinero ahora. Ahí estamos, un segundo, no se me vayan. Hacía rato que no tenía un problema técnico de este estilo. Ahí ya estamos. Clase, te quedó ahí, casi. Casi se mezcla bien. Igual, no me pongo mal Si ni no, nada. la de servicio técnico, probaste cerrándolo la otra vez, es como la... Es lo que acabo de hacer, obviamente que esa es la herramienta por default que todo ingeniero debe saber y usar siempre como primera herramienta. Apagar, prender, cerrar y abrir. Mil veces con los proyectos no me carga bien una librería, explota todo y vos decís, pero esto funcionaba, ¿qué pasó? No toqué nada. Bueno, es el VS Code. Hoy me pasó algo similar con Visual Studio. La única forma de hacer que me reviviera era matar el proceso en la terminal. Si no, no reía. Y borrar el caché.
Sí, suena muy agresivo decir matar, pero sí, es como que vos te descargas, pues si matás el Es proceso que como matás. literalmente, Gonza, si ellos creo que se está refiriendo a Linux. El Linux literalmente se llama kill. Sí. Sí. Kill Así and code que, teníamos. No, de hecho acá también está kill, lo podés matar. no En Windows sé también. Windows si también literalmente usa la palabra kill. Sí, te deja el término bien psicológico para que tu mente lo interprete bien. Pero bueno, vayamos acá. Ya cargué lo que le había mencionado, se está viendo, ¿no? Sí, supongo que sí, estamos todos bien. Vamos entonces a recrear, vamos a hacer ejemplos del estilo que les mostré, ¿bien? Que son ejemplos, a ver, generales. O sea, a ver, les voy a mostrar una imagen. Supongo que tengo esta imagen, totalmente random. Una máscara de un avión. Bien, entonces, yo les voy a mostrar, digamos, hasta dónde podemos pedirle cosas a los momentos de Hue. ¿Bien? Entonces, supongo que tengo esa máscara y yo voy a querer, de alguna manera, detectar aviones. Por decirlo algo totalmente general, ¿no? Voy a tener diferentes máscaras de aviones y quiero ver cómo funciona hasta el momento de Hue. Entonces, primero, ¿cómo los calculo? Bueno, si recuerdan la unidad 3, yo le había mostrado los momentos de Hue, bueno, algo le había anticipado. Los momentos de Hue se basan en los momentos estadísticos. Entonces, primero hay que calcular los momentos estadísticos. Se calculan pila de forma. OpenCV trae una implementación que se llama cv2.moments, que acá les dejo ayuda si quieren. Sencillo, es matemática pura. Esto me da una estructura de tipo diccionario con 24 momentos, y si los miramos, se ven así, el diccionario. Bien, obviamente que es medio feo verlo así. Podemos ver las M, podemos ver los mu, y podemos ver los eta, los nu. Pero así se ve más lindo, ¿no? Somos gente ordenada. Vemos los valores, ¿no? Están toda la batería estadística que necesitamos para los momentos de Hue. Entonces, una vez que queremos calcular un momento de Hue, se utiliza la función HueMoments, que se le pasa, ¿qué cosa? La salida de moments. ¿Bien? Le pasamos ese diccionario, internamente va a calcular un momento de Hue, y esto me devuelve un NumPy array de 7 filas y una columna, y me va a mostrar los 7 momentos de Hue. Eso es esto exactamente, y falta el séptimo porque es un choclo mucho más largo que no trae acá. Y acá lo mostramos. Bien. ¿Qué vemos? Bueno, lo primero que puedo decir es que tienen diferente escala, y fuertemente diferente escala, ¿no? Es esperable que sea diferente escala porque tenemos potencia y demás por acá, que acá no tenemos, ¿bien? Y muchas veces se calcula el logaritmo, entonces, bueno. Cambio, si quisiéramos calcular distancia, supongamos ahora el caso que tenemos un objeto que calcula un momento de Hue, tenemos otro y tenemos un momento de Hue, ¿cómo clasificamos? El primer método que se me podría ocurrir es definir algún centroide en un espacio unidimensional como este, tipo Camis, y calcular las distancias. Ojo si hacen eso, porque cada dimensión tiene diferente escala. Entonces hay que normar en base a la escala. Para eso se estandariza generalmente. ¿Bien? No es algo que compete esta materia, pero yo le voy tirando los problemas que pueden surgir. ¿Bien? Pero igualmente ahora vamos a ver un poquitito eso. Entonces, llegué, acá simplemente les mostré cómo calcular el momento de Hue de algo, de una máscara en este caso. ¿Bien? Y ahora vamos a otro ejemplo. Supongo que tengo 3 aviones, ¿no? Entonces, vamos a calcular los momentos de Hue sobre esto. A ver. Uno a los descriptores tampoco le puede pedir que hagan magia, ¿no? O sea, siempre hay que ser coherente con lo que pide uno a los descriptores que calculan. Por ejemplo, esta forma es muy diferente de estas dos, ¿no? O sea, no puedo pedirle a un descriptor de tipo estadístico que los descriptores sean exactamente iguales. De hecho, vamos a ver que van a ser diferentes. ¿Bien? Pero, sorpresivamente, vamos a ver que entre este y este son muy parecidos. Y visualmente hay claras diferencias. Obviamente que acá veo una turbina que acá no está, por mencionar algo. ¿Bien? Pero vamos a ver que más allá de eso, como que estos descriptores capturan la forma o la semántica general. ¿Bien? Vamos a calcularlo. Entonces, este sería como un ejemplo práctico. Supongamos que nos tiene
Tenemos así la imagen. Bueno, primero hay que separar los aviones. Connecting Component with Stats. Acá ahí tenemos la clasificación. Los recorto por separado con el bounding box. Y tengo avión 1, avión 2 y avión 3. Muestro los 3 aviones. Sencillo, nada del otro mundo. Simplemente segmentamos el avión. Ahora voy a obtener obviamente los momentos de hue de los 3 aviones. ¿Bien? Y para que sea más fácil visualizar, lo que voy a hacer es, obviamente que esto me dio un vector, una matriz en realidad para cada uno. Lo voy a poner, los voy a juntar en una única matriz que va a tener 3 columnas y 7 filas para poder verlos juntos. ¿Bien? Entonces, y muestro el resultado. Uy, algo no se calculó bien. Vamos de nuevo. A ver si esto funciona. Uno, dos, tres. Estoy teniendo más problemas de lo común. Bien, todo bien. Vamos de nuevo. Ahí están los resultados. Disculpen el problemita. Entonces, a ver, ¿qué veo de acá? O sea, hay que tener ojo buen cubero. Y síganme en esta interpretación. A ver, el 1, el 2 y el 3. Vamos a comparar el 2 y el 3. Primero, los que son más parecidos. Fíjense, primero que el orden de magnitud, empezamos por ahí, por el orden de magnitud es el mismo. Menos 3, menos 3, menos 6, menos 6. Bueno, acá estamos ahí, un poquito diferente. Menos 11, menos 11, menos 21, menos 22, menos 14, menos 14, menos 21, menos 21. Es decir, está más o menos en la misma escala. Si tuviéramos más imágenes, podríamos de alguna manera modelarlos y vemos que son más o menos iguales, ¿sí? La forma es más o menos igual. Sin embargo, por otro lado, quiero decir, para el otro avión, esto no se cumple para todos los coeficientes. Fíjense que los 3 primeros sí, porque estos 3 primeros realmente están más relacionados a la forma general, no tanto a los detalles, entonces es como si fuese, guarda más la semántica primitiva del objeto, ¿bien? En los otros 4 ya tenemos bastante discrepancia en los órdenes de magnitud, ¿bien? Entonces, bueno, ahí tenemos una comparación de algo que es, obviamente, visualmente diferente. De hecho, como les decía, acá aparecen partes que acá no aparecen, y sin embargo, sus descriptores mediante momentos de hue son muy parecidos. ¿Bien? Ahora vamos a otro ejemplo, que era muy parecido al que les mostré de las pinturas, pero ahora vamos a hacerlo un poco más, vamos a llevarlo un poco más al límite. Esta es la imagen original. Tiene 400 píxeles por 40. Y lo que digo acá, ahora vamos a crear varias transformadas de esta imagen, escalada, traslación, rotación, para evaluar si son robustos los momentos de hue. Para una mejor visualización, yo voy a crear para cualquier transformación una imagen de 600 por 600 y la transformación la voy a poner en el medio de la imagen. ¿Bien? En realidad voy a rellenar con 0, o sea, va a haber traslación y van a ver que no va a estar centrada, para también analizar justamente traslación. Entonces, la imagen original tiene 400 por 400, como la imagen va a ser de 600 por 600, agrego 100 píxeles a cada lado con valor de 0. Lo hago con copy make border. 600 por 600, esta es la imagen original. ¿Bien? Lo voy a cerrar. La imagen 2, un escalado al 50%. También una imagen 600 por 600 y la imagen centrada con escalado al 50%. Escalado 1/8. Fíjense que, o sea, es bastante cambio de resolución, no es menor. Quiero decir, pasar de esto a esto, perdí un montón de información. Fíjense. O sea, fíjense o sea, vamos a hacer o sea, está muy pixelada, ¿bien? Luego vamos a rotarlo 15 grados. Por eso, justamente,
importé inBeauties, la rotación la hago con el rotate bound. Recuerden que bound lo que hacía era mantenerlo sin que se corte la imagen a la rotación. ¿Bien? Rotación de 15 grados. Ahora, rotación menos 45 grados. Vamos a probar bien todo. Rota algo más raro, 195 grados. A ver. Ahora vamos a escalar y rotar. Bien. Y ahora vamos a hacer las tres cosas. Escalar, rotar y trasladar. Esta sería la más compleja. ¿Bien? O sea, vamos a estar comparando esto contra esto. ¿Bien? Esto contra esto. Y van a ver que los momentos de hue dan casi iguales. Los calculamos a todos. Los pongo todos en una única matriz y los visualizo. ¿Bien? A ver. Esto obviamente que no es extrapolable, ya hay muchos números, es difícil de analizar, pero una mirada rápida vemos que el orden de magnitud se mantiene en todos. ¿Bien? Quiere decir que independientemente de todas estas transformaciones, estos valores dieron el mismo orden. ¿Bien? Incluso hasta muy parecido. Entonces, acá ya llega un punto en que no podemos hacer análisis visual, vamos a analizar estadísticamente los valores estadísticos, valga la redundancia. Vamos a calcular la media de las filas y la desviación estándar de las filas. Entonces, si me da una desviación estándar muy chica, quiere decir que todos los valores están muy concentrados cerca de la media. Lo que me quiere decir que esa feature es similar en todas las imágenes. O similar subjetivamente hablando, ¿no? Entonces calculo la media, la varianza y muestro. Entonces, esto es la media y la varianza para cada uno de los descriptores de los momentos de hue. Para el momento de hue de orden 0, esta es la media y varianza a través de todas las transformaciones que mostré. ¿Bien? De las 8 creo que era. ¿Bien? Y lo mismo con todos los otros coeficientes. Ahora, ¿qué veo yo analizando esto? Es que el orden de magnitud de la varianza es varios órdenes menos que el de la media. ¿Qué quiere decir esto? Que está bastante... O sea, tenemos una media y una desviación estándar muy chiquita, es decir, está muy concentrada en la media. Reafirma lo que yo les decía, que es lo que menciono acá. Si observamos la media y la desviación estándar de cada momento, podemos observar que la desviación estándar es siempre un orden de magnitud menor, como mínimo, respecto a la media, llegando a ser hasta 4 órdenes menor, por ejemplo acá. Esto indica que los resultados son muy parecidos en este caso. Como conclusión, se puede observar que los momentos de hue son, obviamente, entre comillas, no lo puedo mostrar taxativamente, pero bueno, tiende a eso. Son robustos frente a estas transformaciones. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto, gente? Bueno, volvamos. Bueno, no queda mucho tiempo. Bueno, voy a introducir esto y si no, esto lo terminamos la clase que viene. Tenemos unos minutitos, vamos a tratar de terminarlo. A ver. No creo que lleguemos, pero por lo menos lo voy a introducir. A ver. Lo que veo hasta ahora eran mayormente operadores globales, si se quiere de alguna manera, ¿no? No estaban... De nuevo, no analizaban mucho la vecindad en nada, digamos. Generalmente se les llama globales. ¿Bien? Luego tenemos otra rama que son características locales, que esto es, digamos, la continuación histórica de todo lo que son descriptores, en lo que es imagen. ¿Bien? Es decir, se tiene una imagen y se trata de, por ejemplo, esta imagen, encontrar puntos de interés, les vamos a llamar, o sea, puntos que son muy diferenciables de esta imagen. Después hay que ver cómo los encontramos, ¿no? Y para cada uno de esos puntos encontrar características locales, es decir, tratar de modelar esos puntos útiles o, digamos, diferenciables, modelar su cercanía, porque sería como pensar que la información cerca de esos puntos que visualmente son distinguibles permiten, de alguna manera, describir el objeto en cuestión. ¿Bien? Entonces, cuando uno trabaja con
que se conoce como características locales, hay 3 etapas. Primero, detección. Consiste en obtener la ubicación de puntos o regiones relevantes y distinguibles en una imagen, tales como, bueno, esquinas, bordes o regiones con ciertas características. ¿Por qué digo esto? El humano siempre tiende a observar cuando trata de entender semánticamente una imagen, ¿qué hace? Trata de buscar o diferencia de colores, o bordes, o esquinas, ¿bien? Uno innatamente busca eso, la delimitación del objeto generalmente, ¿bien? O también esquinas dentro de un objeto, pero siempre busca esos parámetros. Entonces, eso van a ser, esas características van a ser los que distingan puntos de interés, ¿bien? Una vez que lo encontramos, tenemos que describirlo, ¿no? Consiste en computar y asignar un vector a cada uno de los puntos o regiones detectadas, tal que la vecindad de los mismos en la imagen de alguna manera quede caracterizado o descripta, ¿bien? Entonces, eso es la etapa, como se quiere, de entrenamiento o de descripción de la imagen. Es decir, con los datos de entrenamiento hago eso. Y luego la idea es que cuando llega una nueva imagen, acá tenemos un problema extra que no teníamos antes. Hay que volver a encontrar esos puntos característicos y volver a encontrar los descriptores y machear entre los puntos característicos de la nueva imagen con los nuevos y luego comparar las características o las descripciones. ¿Bien? Entonces, como digo acá, matching consiste en la comparación de descriptores pertenecientes a 2 imágenes de un mismo entorno o de lo que se está buscando, ¿no? De esta forma, si el proceso de descripción es correcto y 2 descriptores pertenecientes a imágenes distintas son lo suficientemente similares y con alguna métrica, se evalúa eso, se podrá relacionar unívocamente cada punto de una imagen con otros puntos pertenecientes a la otra. Entonces, 3 etapas. Detección de puntos característicos, descripción de lo mismo y matching. ¿Bien? Obviamente que hay pilas y pilas de métodos y formas. Por ejemplo, para detección de punto de interés tenemos Harris Corner Detection, es súper utilizado. Es un método para encontrar esquinas, ¿bien? Como acá. Y luego la idea es pararse en esa esquina y describir localmente lo que uno quiere modelar, ¿no? G. Tomasi Corner Detector también es súper utilizado, es otro detector súper trillado en la práctica, lo van a ver. Y luego tenemos ya métodos que detectan puntos de interés y a su vez calculan los descriptores. Este es un descriptor súper utilizado, es como el caballito de batalla de lo que es características locales. Esto, para que nos ubiquemos temporalmente, debe ser el año 2000, más o menos. Bien. SIF viene de Scale Invariant Future Transform. Son descriptores que, por ejemplo, si le pasamos esta imagen, automáticamente encontró estos puntos de interés y esto que ven dibujado es el descriptor. De alguna manera calcula histogramas de gradientes o algo por el estilo. Bien, no es tan así, pero hace algo por el estilo y llega a esa descripción que se visualiza así. Bien. Entonces la idea, si viene una nueva imagen, es encontrar estos mismos descriptores, estos mismos puntos y tratar de matchar diferentes puntos entre las 2 imágenes. Pues hay formas de hacer eso, que ahora vamos a mencionar algo al final. ¿Qué pasó? Este método fue todo un boom, súper utilizado en pilas y pilas de aplicaciones, bien, de década, como le digo, 2000, 2005, por ahí. Pero era bastante pesado, bien, sobre todo para la capacidad de cómputo de ese momento. Entonces surgió lo que se conoce como SURF, que son los Speeded Up Robust Features. ¿Bien? Es una variante de esto pensado en la eficiencia computacional, en detrimento quizás un poco de la potencialidad de los descriptores. ¿Bien? Igualmente es bastante útil también. Son muy parecidos los dos. Luego sí ya pasaba a métodos más complejos, por ejemplo FAST, acá estamos en el 2010, 2012. Nada, así se ven, ya esto escapa totalmente del curso, se los menciono para que ustedes más o menos entiendan cuando vean las siglas. Este método lo que hace es detectar esquinas o puntos de interés muy parecidos a las esquinas y tratar de plantear un modelo. Esto incluso implica un modelo de clasificación para detectar puntos y modelarlos, ¿bien? Y de nuevo, luego hay que machear, ¿bien? ¿Qué tenemos luego? Tenemos Brief, que esto debe ser 2017, por ahí, 2018 quizás. Son descriptores binarios, también hay toda una teoría por detrás. La idea es encontrar puntos de interés, definir una grilla y calcular distancias binarias entre los puntos. Es un método altamente basado en
métodos aleatorios. Es como encontrar patrones binarios de conexión de píxeles cercanos a puntos de interés, básicamente. Y se encuentran patrones de este estilo, ¿no? BRISC, acá ya estamos 2020, creo yo. Binary Robust Invariant Scalable Keypoints, que esto también, esto es mucho más complejo, incluso utiliza un modelo de Machine Learning internamente para modelar cada punto. Bien. ORB, esto también en 2020, por ahí debe andar, muy utilizado en lo que es SLAM, bien. Siempre la idea es la misma, es encontrar puntos de interés y modelarlo, y en cómo modelarlo está un poco la magia de los descriptores, bien. Y luego está la idea del macheo. ¿Cómo se machea? Bueno, una idea es brute force, o sea, fuerza bruta, tratar de comparar elemento a elemento, encontrar los más parecidos y decir, bueno, el más parecido es este, pues yo hago una relación unívoca entre este punto y el otro. ¿Bien? Pero bueno, no siempre puede funcionar. Y hay métodos más complejos, como por ejemplo GMS, Grid Based Motion Statistics. Bueno, hagamos la diferencia entre brute force y este método. O sea, la idea no es dar, o sea, esto es súper complejo, no es darlo en la materia, simplemente para que se llene la idea general. ¿Bien? Que se basa justamente en un modelo aleatorio de hacer múltiples comparaciones. Y con un método de del gradiente descendiente lo que hace es plantear una aproximación a la próxima macheo de punto en base a un descriptor, básicamente. ¿Bien? Y como esto podemos seguir hablando, y hay pila y pila y siguen saliendo descriptores, y cada uno generalmente es aplicable a un nicho particular. ¿Bien? Entonces, bueno, gente, con esto terminamos la teoría. Pensé que no iba a llegar, pero bueno, sigamos. Terminamos con la teoría de la materia. La clase de mañana va a ser virtual. Yo voy a dar un ejemplo porque quedó un archivito que muy útil. Un ejemplo que se llama cromosoma. Vamos a dar ese ejemplo. No sé si va a haber otro ejemplo dando vuelta. Y luego vamos a dedicar la clase a, como les dije, a la práctica del práctica de esta unidad. Que acá está el ejercicio. Bien. Que lo vamos a dar mañana. Y a su vez pueden utilizar la clase para consultas del TP2, ¿bien? Pero va a ser virtual porque la facultad va a estar cerrada, ¿bien? Así que bueno, los esperamos mañana virtual, este mismo link de 6 a 8. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego.